Bienvenido o bienvenida una vez más a nuestro estudio del libro de Génesis. Cuán grato es este estudio, cuán grato es este libro y poder continuar en nuestro crecimiento espiritual acerca de lo que el Antiguo Testamento nos enseña en preparación para cuando podamos estudiar el Nuevo Testamento. Continuamos estudiando en este libro, volvemos nuevamente al capítulo 25 y ¿dónde quedamos? Quedamos donde precisamente se prepara un potaje, se prepara un guiso, una especie de sopa, un caldo, y hay un hombre que se encuentra muy cansado, ¿cierto? Sobre eso leemos en versículo 29. Dice, efectivamente, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado. Jacob prepara el guiso, prepara ese caldo, y quien viene del campo después de estar cazando y muy cansado es Esaú. Él estaba muy débil debido precisamente al hambre. ¿Cuántas veces te ha ocurrido que tienes demasiada hambre y no deseas hacer nada? Bueno, es la condición en la que se encontraba en ese momento este hombre, al punto de que el hambre era tan fuerte que ¿qué llega a decir? Llega a decir, te ruego que me des de comer de ese rojo. ¿Qué es lo que involucra esto? Que el caldo, ese guiso, esa sopa, era con una tonalidad rojiza. Versículo 30. En el hebreo no aparece una palabra tal como guiso o guisado o sopa. Entonces se refieren directamente al color de esta. La palabra para rojo es Adom, que suena muy similar y tiene una forma muy similar a la de la palabra Edom. De hecho es la que le da ese origen y que como hablamos anteriormente, Edom es otra forma de referirse a Esaú. Este hombre está desesperado por comer. Está tan desesperado al punto de que precisamente puede tomar cualquier acción. Me muero de hambre prácticamente lo que está diciendo, o lo que está expresando. Jacob quiere aprovechar esta situación, como leemos en versículos 31 al 32. Él sabe que está frente a una situación muy beneficiosa para él. Recordemos su nombre, suplantador. ¿Qué ocurre? Jacob sabe que el derecho de nacimiento es importante. Esaú no lo ve así, Esaú no lo considera tan importante, pero para Jacob es un gran deseo, es una gran necesidad y es importante. Entonces, tenemos toda esta situación, llegamos al versículo 32, donde este hombre, Esaú, dice, he aquí, yo me voy a morir. ¿Se va a morir en ese momento? No necesariamente. Es una de esas expresiones que soltamos en momentos de nuestras vidas, ¿cierto? No es que me esté a punto de desfallecer por falta de alimento, pero es una expresión que él expresa, es una expresión que él dice y quiere decir así como me muero de hambre o al final de cuentas me moriré, como diciendo esto tiene que pasar, pero necesito comer algo porque estoy débil, estoy cansado. Debido al estilo de vida que él llevaba también puede ser que dijera esa frase, a fin de cuentas me voy a morir. Muchos dicen eso para no tener un estilo de vida saludable. Jacob desea que Esaú jure sobre la venta del nacimiento, del derecho de nacimiento. Incluso él llega a saber, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Fue lo que expresó Esaú. Su hambre es tal que esto a mí no me interesa. Si quieres te la quedas, dame de comer porque estoy hambriento. Es lo que expresa Esaú. Pero Jacob, como estamos viendo, versículo 33 dice, no solamente lo digas, hazlo, júralo, que sea algo que sea válido, que efectivamente tú vas a ceder esto a cambio de que te dé de este caldo, de esta sopa. Esaú así hace y vemos como en el versículo 34, él menosprecia la primogenitura. Esaú desprecia esto que es tan valioso en este momento y en esta época en que vivían. La actitud de Esaú muestra una persona no temerosa de Dios. Tanto así que incluso la escritura a los hebreos nos hace saber lo siguiente en Hebreos 12:16. Dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Un derecho tan valioso y tan importante para la familia, a él no le importó con tal de tomarse ese caldo, esa sopa, ese guiso o como él le llamó, ese rojo. Continuamos entonces y progresamos al capítulo 26. En el capítulo 26 vemos acerca de una situación en la que pareciera repetirse con diferentes protagonistas.
Sí, porque leemos cómo efectivamente en el primer versículo se habla de una hambruna. Se habla acerca de una dificultad que está ocurriendo cerca de 100 años después. Una situación similar a la que pasó a Abraham, ahora la está pasando Isaac. E Isaac entonces tiene un encuentro con un hombre que conocemos como Abimelech, y que como estudiamos con respecto a la vida de Abraham, también esto no necesariamente es un nombre, sino más un título, puede ser un rey o un faraón, con el que entonces ahora Isaac tiene esta experiencia, tiene este intercambio. La promesa, como leemos en versículos 2 al 5, es confirmada a Isaac. Dios le vuelve a hacer saber, tú sabes que va a venir esa descendencia y va a continuar y va a seguir esta promesa que hice a tu padre. Nos hace la referencia al capítulo 22, versículos 17 al 18. Hay dos advertencias en los versículos 2 y 3 que son dadas. Estas advertencias son, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra en la que estás. Por más que es difícil que sea esta hambruna, sigue en esa tierra, no vayas hacia allá. Y la siguiente es, permanece en la tierra de los filisteos, quédate aquí. Al hacer esto, Dios estará contigo y te bendecirá. Entonces, Isaac, como su padre, hace esto, obedece, sigue la palabra de Dios. No solamente dice, creo que, pero me va a ir bien, no importa lo que haga, no. Él hace saber, creo en Dios, confío en Él y efectivamente obedezco lo que Él espera que yo haga. Continuamos con el texto porque precisamente, así como esa experiencia que Abraham tuvo con Abimelech en el pasado, Isaac la vuelve a tener, tiene la misma experiencia, vuelve a cometer el mismo pecado que su padre. Y probablemente recuerdes qué es lo que ocurre. ¿Qué hace en esta situación? Él tuvo miedo. Y como tuvo miedo, dice, Rebeca es mi hermana. ¿Pero era así? No. Ciertamente era un familiar, pero no era hija de su padre ni hija de su madre. Entonces, en este caso, incluso se va más allá de lo que su padre hacía, porque al menos en el caso de su padre, su esposa era su medio hermana. Pero en este caso dice, es mi hermana, con tal de protegerse por el miedo que tiene. Pero sin embargo, como leemos en el versículo 8, Abimelech ve que no es una relación de hermanos. Ve que él la acaricia, ve que tiene señales amorosas para con ella y reconoce que efectivamente esta mujer no es la hermana. ¿Por qué nos has hecho esto? Nos vuelve a recordar esos eventos. Pasa esta situación, Abimelech encara a Isaac, y entonces se da esta situación de que le llama la atención a ¿por qué nos estás haciendo esto? Hay un mandato que se da, de acuerdo como leemos en el versículo 11, en el que efectivamente se nos dice, no tocarán ni a Isaac ni a Rebeca, les cuidarán, les protegerán. Este es el mandato que está haciendo saber Abimelech. En los versículos 12 al 16 leemos cómo Isaac es bendecido en estas tierras, está conviviendo en las tierras de Abimelech y recibe bendiciones por parte de Dios con respecto a lo que produce. Vemos que efectivamente es prosperado con buena siembra y con buen ganado. Así que tanto dentro de lo que la agricultura como el cuidado de los animales le está yendo muy bien. Esta prosperidad no es algo que se queda estancado, sino que continúa creciendo, continúa desarrollándose. Los filisteos envidian tal prosperidad. Y es que usualmente cuando a alguien le va bien, las personas no le desean más bien, sino le envidian, especialmente si no tienen esa formación cristiana o esa formación en el temor a Dios. Entonces, la envidia empieza a crecer por parte de los filisteos. ¿Y qué hacen? Los pozos de agua los cubren de tierra. Comienza a darse esta situación. Comienza a darse todo esto. Y vemos una respuesta que da Abimelech con respecto a esta situación. Abimelech le dice a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Primero, lo adula. Y muchas personas tienen este tipo de accionar. Eres más poderoso que nosotros, o sea, te ha ido mejor que a nosotros. Es una especie de adulación, pero llega a ser descortés en el sentido que le dice, apártate, vete de nosotros, no te queremos aquí. Vemos esta situación de, dice algo bueno, pero lo termina dañando con lo segundo. ¿Verdad? En vez de ver de que, bueno, quizás podemos aprender de ti, quizás podemos poner en práctica lo que tú estás haciendo, poder ver estas cosas, la envidia es tan grande que no te queremos aquí, lárgate, vete, y ya te hemos hecho incluso ese daño de cerrar tus pozos, cubriéndolos con tierra.
¿Cuántas veces deseamos que los problemas simplemente se vayan? Es algo que pensamos usualmente en nuestro trabajo. Es algo que quizás pensamos con problemas en la familia o incluso en la iglesia. Sería tan fácil como que los problemas simplemente desaparecieran, pero no va a ser así. Los problemas deben de ser encarados y debemos de atenderlos cuando son pequeños o dejarlos que crezcan al punto que ya no hay solución. Ciertamente se deben de tomar acciones debidas. En el caso de Isaac, él decide, ¿ustedes quieren que se vayan? ¿Ese es el problema? No hay ningún problema, nosotros nos vamos. Y llega a hacerse esto, llega a darse esta situación en que efectivamente este hombre toma la decisión, está bien, nos iremos. Versículos 17 al 25 nos hablan acerca de una disputa que se está dando en esta tierra por los pozos que incluso era Abraham el que los había hecho. Leemos cómo Isaac efectivamente hace caso a Abimelech y se va a vivir al valle de Gerar, tal como leemos en versículo 17. Tenemos también que efectivamente Isaac rinde homenaje a su padre. ¿Cómo? Por medio de que toma los pozos que su padre había hecho y respeta los nombres que su padre había puesto a estos pozos. Y estamos viendo toda esta situación en el versículo 18. Nuevamente recordamos, Isaac es un hombre pacífico. Él no desea hacer que los problemas sean más grandes y continúa adelante, sigue adelante. Al seguir adelante, llega a darse una situación en la que encuentran un pozo al cual le hace llamar Esek. El nombre de ese pozo significa rencilla. Y es que cuando él llega y encuentra este pozo y continúa prosperando, los locales comienzan a ella y esos de nosotros. Se da esta rencilla, se da esta dificultad. Esta agua es nuestra, no nos la quites. Se da esta situación. Isaac simple y sencillamente, ok, queda allí. Sigue adelante y vemos que ahora hay un pozo al que le llama Sitna. Y el significado del nombre de este pozo es oposición. Nuevamente encuentra oposición por parte de estos hombres con respecto a ese pozo. Continuamos como seguimos en la lectura y leemos acerca de un pozo al que llama Rehobot. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Dice amplitud o avenidas. Isaac ha prosperado y en este pozo no encuentra ningún tipo de dificultades, no hubo ni rencilla, no hubo ni oposición. Entonces él ve, efectivamente Jehová nos ha prosperado, este pozo lleva ese nombre de avenidas, algo que permite seguir adelante, seguir en el camino. Isaac entonces sube a Beerseba, como leemos en versículos 23 al 25, y Jehová confirma una vez más su promesa. Jehová una vez más le hace saber, recuerda, lo que he prometido a tu padre continúa contigo. Continuamos porque precisamente se da un pacto con los filisteos, versículos 26 al 33. En este pacto continuamos avanzando, continuamos viendo las escrituras, vemos cómo ahora Abimelech no está solo, le acompañan Ahuzat y Ficol, un hombre que ya hemos analizado anteriormente. Ellos visitan a Isaac, pero vemos la situación que se está dando. Recordamos que el nombre Beerseba era el pozo del juramento, como estudiamos anteriormente en la vida de Abraham. Entonces, se aproximan a este lugar, se reúnen con Isaac, ¿y qué vemos? Él les pregunta, ¿por qué vienen a mí? ¿Ustedes, hay algo que les pueda ayudar? Porque recordamos, efectivamente, ellos fueron los que le dijeron, vete de este lugar. Entonces, él pregunta esto, ¿por qué vienen a mí? Y se da la situación de que debemos recordar quién fue el que sacó de las tierras a quién. Fue Abimelech el que le dijo a Isaac, vete, ¿cierto? Tenemos esta situación. Su respuesta, hemos visto que Jehová está contigo. Leemos eso en versículos 28 al 29. Hagamos un pacto, hagamos un juramento, que no nos hagas mal. Pero ¿en qué momento Isaac les hizo daño a ellos? Él cuidaba su tierra, cuidaba de su ganado, cuidaba de sus plantas, cuidaba de sus pozos. ¿Quién fue el que hizo daño a quién? Fueron ellos. Pero ellos que piden, no nos hagas mal. Solamente te hemos hecho bien. No suena muy bien, ¿verdad? Solamente te hemos hecho bien. ¿Quién fue, como dijimos, que dañó esos pozos llenándolos de tierra? ¿Quién fue el que le pidió que se fuera de ese lugar? No fue Isaac. Continuamos porque vemos que te enviamos en paz. No, le dijeron prácticamente, vete, no te queremos aquí. ¿Acaso no fue por envidia que lo enviaron fuera porque él estaba prosperando y ellos no? Vemos toda esta situación y sin embargo vemos la actitud de Isaac.
Isaac, siendo ese hombre pacífico, les hace un banquete y luego los despide en paz, como leemos en versículos 30 al 31. Un nuevo pozo es abierto, hallan agua, su nombre es Seba, que significa juramento, como ya comentamos anteriormente. Finalmente, en los versículos 34 y 35 del capítulo 26, nos dice acerca de que hablamos de matrimonios, en plural, los matrimonios de Esaú. Esaú no era alguien que estaba dispuesto a seguir la voluntad de su padre, mucho menos a seguir la voluntad de Jehová. Era, como dijimos, el rebelde de la familia. ¿Qué hizo este hijo de Isaac? Bueno, se casa con mujeres heteas. Estas mujeres impías son un dolor para la familia de Isaac. Esaú demuestra además su falta de interés en asuntos espirituales en estos matrimonios. Las promesas a Abraham parecen no significar nada para él. Ciertamente es triste, como leemos en ese versículo 35, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Estas acciones ciertamente traían tristeza a su hogar, así como un hijo rebelde hoy en día trae tristeza a sus padres. No hay gozo en saber que nuestros hijos andan por un mal camino. Y eso es lo que estamos viendo sobre esto. Ni siquiera le prestaba atención a los planes que Dios había hecho para con su familia. Cuando iniciamos el capítulo 27, nos encontramos precisamente con la vida de Jacob. Hemos estudiado brevemente la vida de Isaac. Ahora empezamos a enfocarnos más en Jacob. Y recordamos, como hemos mencionado, que las Escrituras, este libro de Génesis, va centralizando el estudio, va centralizando la historia. Empezamos con el universo y hemos ido avanzando a Abraham, Isaac, y ahora nos centraremos en Jacob. Entonces demos inicio en el capítulo 27. En el capítulo 27 leemos acerca de Jacob en la casa de su padre. Vemos cómo aún está allí y está desarrollándose, está haciendo ciertas situaciones, sean ciertas situaciones en su vida, y de eso estaremos meditando durante los próximos minutos. Vemos cómo Isaac envía a Esaú a cazar. Era bueno cazando y le gustaba lo que él cazaba, y ciertamente, como leímos anteriormente, Isaac amaba esto de su hijo y era su hijo favorito. Versículos 1 al 4. Él sabe que se acerca su partida, sabe que sus días se están acabando y desea tener una última comida, una de sus comidas favoritas. Quiere darle a sí mismo la bendición a Esaú. Entonces vemos que hay un gran preparativo con respecto a que Isaac envía a Esaú a cazar. Versículos 5 al 10, vemos cómo Rebeca estaba escuchando, estaba atenta, prestando atención a la situación que ocurría. Procede con un plan. En su plan, ella, ¿qué es lo que quiere? Que sea Jacob quien reciba esa bendición y no que sea Esaú. Esto muestra su falta de fe en Jehová, porque debemos de comprender, son personas que han crecido con el temor de Jehová, han conocido acerca de la voluntad de Dios y deben de pensar, debe llevarse el plan como Dios quiere, al dudar de su capacidad para cumplir sus promesas. Dios había afirmado todo esto. Recordamos que ella hizo una pregunta y Dios le dio la respuesta. ¿Y qué le dijo? El mayor servirá al menor. No había necesidad de manipular estas situaciones porque Dios sabe muy bien lo que está haciendo. Jacob, vemos en versículos 11 al 13, después de haber escuchado ese plan, teme ser descubierto por su padre. ¿Qué ocurre con la madre? Recordamos que Esaú era velludo, él no. Y la madre procede entonces a hacerle saber, hijo mío, que sea la culpa sobre mí, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, haz lo que te pido. Rebeca reconoce el riesgo e incrementa sus esfuerzos para realizar este engaño, tal como leemos en versículos 14 al 17. Prepara las comidas por su hijo. En lugar de precisamente que fuese Esaú el que preparara lo que cazaba, ella ya tenía una comida preparada o lista para ser preparada. Toma la ropa de Saúl, los vestidos de Saúl, y se los hace poner a Jacob. ¿Por qué? Para que Isaac no lo reconozca como Jacob, sino que lo reconozca como Esaú. Cubre sus manos y cuello, como estábamos mencionando, con pieles de cabritos. ¿Por qué? Porque este hombre no era velludo como Esaú, y esto le ayudaba en su camuflaje, en su disfraz, para hacerse pasar por su hermano. Entrega los alimentos a Jacob, y entonces se da este encuentro entre padre e hijo. Jacob, versículos 18 al 20, lleva a cabo este plan. No solo finge ser Esaú,
de manera física o en acciones, sino también por sus palabras al mentir a su padre. ¿Por qué era importante que hallara los vestidos de Esaú? Bueno, conllevaban su aroma, ¿verdad? Conllevaban ese olor característico de él. Podríamos decir que era un plan perfecto, ¿verdad? La forma en que lo estipularon, la forma en que lo planearon, pareciera que podía dar resultados. El engaño ciertamente es exitoso. Jacob recibe la bendición. Pero recordamos, Esaú fue a cazar, pero esto no significa que no regresara. Entonces, Jacob recibe la bendición de acuerdo a versículos 21 al 26, y cuando continuamos con los versículos 27 al 29, se nos habla acerca de sobre la profecía sobre el futuro de Jacob es dada. Es más, leamos esos pasajes. Capítulo 27, versículos 27 al 29. Dicen así: Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos. Se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Entonces se le está siendo dada esta promesa a Jacob, una promesa que la bendición esperaba Isaac dársela a Esaú y no a Jacob. Pero el plan perfecto es descubierto, el engaño se descubre, y este suplantador llega a hacerse saber efectivamente ocurre esto. Versículos 30 al 35. Demasiado tarde para Esaú, ya lo que ha pasado ha ocurrido, ya la bendición fue dada. Isaac ya ha dado su palabra y no la cambiará. Isaac ha hecho saber, como acabamos de leer, esta bendición ya ha sido dada, se ha dado a Jacob pensando que era Esaú, no hay nada que se pueda hacer. Esaú tiene que vivir con las consecuencias precisamente de que cuando tuvo hambre vendió su primogenitura por un caldo. Esa bendición que le tocaba a él fue dada a su hermano, pero como recordamos, Dios había dicho, el mayor servirá al menor. Esto claro que causa cierta dificultad en el pensamiento de Esaú. ¿Acaso no has guardado algo para mí? ¿No hay bendición para mí? Vemos en el versículos 36 al 38. Este tomó la primogenitura y la bendición. Jacob, ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? ¿No hay algo más que puedas darme? Vemos que comienza a generar este dolor, esta molestia en el corazón de Esaú. En la bendición que le hace saber su padre, le da una salida, le hace saber que descargarás su yugo de tu cerviz. Este servirá a Jacob, pero habrá un momento en que se liberará. Es lo que hace saber Isaac a su hijo. Sí, el mayor servirá al menor, pero va a haber un momento en el que eso desaparecerá, ya no seguirá más, se dará la compleción de esta situación. Esaú, por esto, ciertamente llega a odiar a Jacob y planea matarle. Ciertamente no son los mejores planes, pero se llega a comprender la molestia de lo ocurrido. Pero a fin de cuentas, él es el causal de que todo esto pasase desde ese momento en que vendió su primogenitura. Rebeca escucha sobre los planes de Esaú, versículos 42 al 46, con los que va terminando este capítulo. ¿Y qué hace saber esos versículos? Nos hace saber que ella hace planes para asegurarse de que Jacob esté seguro, que esté a salvo. Planea la seguridad de Jacob. Tiene una razón piadosa para enviar lejos a Jacob. Ella sabe, necesito enviar lejos a mi hijo para protegerle de su hermano que está molesto y ha dicho claramente que planea matarle. Sus intenciones siempre fueron malas. Y ese es el detalle, las intenciones de Rebeca siempre fueron malas, porque como mencionamos, no dejó que se llevara a cabo el plan de Dios de la manera en que Dios lo había establecido, sino que ella trató de manipularlo precisamente porque prefería a Jacob que a Esaú. Se da toda esta situación y ella convence a Isaac con la idea de que envíen lejos a Jacob para que encuentre una buena esposa. Entonces da esta razón, da esta excusa de enviémoslo lejos para que busque una esposa, pero lo que ella realmente estaba tratando de hacer ver es necesitamos proteger a nuestro hijo de nuestro otro hijo. Ella desea que su hijo viva y no muera bajo las manos de su hermano. Sus intenciones muestran que es en base a todo lo que ha planeado por ser su hijo favorito. Continuamos entonces.
en el capítulo 28. Vamos progresando bastante rápido con el estudio y vemos cómo el capítulo 28 habla acerca del exilio y ese viaje del que acabamos de mencionar por parte de Jacob. Isaac ordena a Jacob ir donde Labán. ¿Recordamos a este hombre? Era precisamente el tío de estos muchachos, el hermano de Rebeca. Y le hace saber, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Isaac recuerda lo que pasó con él y efectivamente trata de mantener esa acción de que no buscar una mujer de esa tierra, sino buscarse una mujer que fuese más acorde con los planes de Dios. No te cases con estos cananeos impíos como lo hizo Esaú, que hablamos de los varios matrimonios que tenía Esaú y los males que conlleva toda esa situación. Recordamos precisamente que Esaú es el típico hijo rebelde que muestra su rebeldía a sus padres y eran caso de que estas mujeres le alejarían de Dios, le alejarían de sus padres, pero también le alejarían de Dios. Y todo eso se vio aparte de lo que hemos mencionado. Isaac clama a Dios, Isaac ora a Dios para que bendiga y proteja a su hijo. Él desea que su hijo siga el buen camino, que siga por las cosas correctas. Ya pasó este engaño, pero de aquí en adelante que ha recibido esa bendición, que siga esa promesa que Dios ha dado a la familia, a la descendencia de Abraham. Versículos 3 al 5. En los versículos 6 al 9 vemos cómo Esaú continúa despreciando los deseos de su padre. No busca hacer la voluntad de su padre. Vemos esa rebeldía por parte de él. Su padre dijo a su hermano, no tomes mujer cananea. Pero ¿qué hace Esaú? Todo lo contrario. Y va y se casa incluso con una mujer de esa tierra. Entonces, tenemos todo este detalle, tenemos todo este desarrollo de cómo estos dos hijos toman polos opuestos, si podríamos decirlo. Y continuamos precisamente porque versículos 10 al 19 nos hablan acerca de la visión que Jacob tuvo con respecto a una escalera. Sí, esta visión que él tiene, ve que hay ángeles que suben y descienden, ve que suben y bajan. No se trata de ángeles que suben y descienden literalmente, sino que es de cómo suben nuestras plegarias y adoración y desciende a nosotros la providencia de Dios, tal como leemos en Hebreos 1:14, que te invito a que lo leas luego por tu cuenta. Pero entonces, nosotros hacemos subir nuestras plegarias, nuestras predicaciones, nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios, y Él hace descender su providencia. La promesa a Abraham sigue en pie, no se ha detenido, sigue en pie, y ha sido confirmada entonces, versículos 3 al 15, a Jacob. Ya no solamente Abraham sabía sobre la promesa, ya no solamente Isaac sabía sobre la promesa, ahora Jacob recibe esa misma promesa. Se le confirma acerca de ese pacto que hay entre Dios y su abuelo y con su padre también. Jacob construye un pilar, versículos 16 al 19. Este pilar marca este lugar como un lugar santo. La ciudad se llamaba Luz, mas cambia su nombre a Bet-El, que significa casa de Dios. Versículos 20 al 22 nos dice el voto que hace Jacob, el voto de Jacob. Jehová será mi Dios, el diezmo apartaré para ti. Él mismo decide que va a separar el 10% de lo suyo para dárselo a Dios. Le dará a Jehová una 10ª parte de todo lo que reciba. Esto es una garantía, un compromiso, y ciertamente así hizo. Iniciando el capítulo 29, lo vamos a dejar para la próxima lección. Vamos a aprovechar esta oportunidad para exhortarles a que continúen estudiando, a que continúen meditando sobre la palabra de Dios, que sigamos creciendo. Así que, en preparación para nuestra próxima lección, leamos por anticipado capítulos 29 al 33. Que Dios te bendiga.